En este video vamos a hablar de las funciones amigas. ¿Qué es una función libre? Es una función que no pertenece a ninguna clase. Por ejemplo, aquí tengo la función mayor que recibe dos valores, los compara y regresa el mayor de los dos valores. Para mandarla a llamar, pues necesito poner el nombre de la función y los dos valores que se van a comparar. También conocemos las funciones miembros, las funciones que pertenecen a una clase. Por ejemplo, una función llamada área que pertenece a la clase rectángulo y que me regresa el área de un rectángulo. Y entonces vamos a ver la función. Fíjate que la función área no recibe ningún parámetro porque cuando tú mandas llamar a una función miembro de una clase, tienes ya el objeto dis, el objeto con el que se manda llamar la función. Por lo tanto, el largo y el ancho que está usando para hacer el cálculo corresponden al objeto con el que se hizo la llamada. Veamos la llamada. Si tú tienes un objeto de tipo rectángulo llamado rec, con rec le puedes decir que te calcule el área. ¿Y qué valores va a usar? Bueno, pues aquí dentro de esta función, este largo y ancho pertenecen al objeto dis, al objeto que se usó para mandar llamar a esta función. Y ese objeto en este ejemplo es el objeto rec que tiene estos valores para sus variables de largo y ancho. Veamos ahora el ejemplo de la clase complejo. Aquí tenemos la clase complejo con sus constructores, sus get, sus set y un método suma que recibe un parámetro. Suma va a sumar dos complejos, el objeto actual, el objeto dis, más el complejo 2 que recibe como parámetro. Veamos ahora la implementación del método suma. El método suma va a sumar los dos complejos. Aquí suma la parte real del objeto actual o del objeto dis con la parte real del complejo 2 que recibió y la parte imaginaria con la otra parte imaginaria, genera estas variables, con estas crea un nuevo objeto complejo y lo manda como valor de retorno. Yo también puedo tener una función libre que use objetos de la clase. Por ejemplo, voy a tener la función resta que va a restar dos complejos. Como es una función libre, necesita recibir cada uno de los valores con los que se va a trabajar. Entonces, aquí recibe los dos complejos y resta del complejo 1 su parte real con complejo 2, la parte real, y resta del complejo 1 la parte imaginaria con complejo 2 parte imaginaria. Observa que tengo que usar los get de la parte real y de la parte imaginaria de cada objeto porque esta es una función libre que no pertenece a la clase, pero sí puede trabajar con objetos de tipo complejo, generar el nuevo valor, crear el nuevo objeto complejo y regresarlo como valor de retorno. Para esta función, la llamada sería así. Tengo el objeto complejo A y le pongo punto suma con el objeto complejo B. Si yo tuviera esta función libre, la forma de llamarla es el nombre de la función, los parámetros que envío y, pues bueno, al final me regresa como valor de retorno un nuevo complejo que yo recibo aquí en la variable C. Cuando una función es miembro, ya tiene un objeto implícito que es el que manda llamar a la función, por eso solo recibe un parámetro. Cuando es libre, necesita recibir los dos objetos con los que va a hacer la operación. Una función amiga es aquella función libre a la cual se le permite el acceso a los atributos privados de la clase. Para que una función libre pueda ser función amiga de la clase, lo que hay que hacer es poner el encabezado de la función libre dentro del prototipo de la clase anteponiendo la palabra friend. Para el caso de la función resta, sería agregar la palabra friend al inicio. Vamos a ver el ejemplo. Aquí en la clase complejo que ya teníamos podemos ver la función resta que ahorita revisamos. Solo les necesitamos agregar la palabra friend y poner el encabezado dentro de la declaración de la clase. Entonces, de tener esta función en donde tengo que usar los get para poder acceder a cada uno de los datos de la clase, paso a una función en la que ya no necesito usar los get
porque la función amiga tiene acceso a los datos privados de la clase. Entonces, puedo hacer complejo 1 punto real menos complejo 2 punto real, o sea, hago la operación directamente con los valores sin necesidad de usar los get. Esa es la única ventaja de una función amiga. Vamos a ver aquí la forma de llamarla, pues como sigue siendo una función libre, va a ser de esta manera. Mando resta y mando los dos parámetros que necesito mandar y bueno, pues lo demás ya vimos cómo funciona. Ahora bien, puedo cambiar de esta versión que tengo aquí, en donde tengo suma y resta, puedo cambiar esto por sobrecarga de operadores. Y al cambiarlo por sobrecarga de operadores, usando aquí operator más y aquí operator menos, con la palabra friend tal y como era, aquí tenemos la función miembro de la clase operator más, que como ya habíamos comentado tiene el objeto actual this y recibe el complejo 2 como parámetro y hace la operación, suma los dos reales, suma los dos imaginarios, crea el nuevo valor y lo regresa. ¿Cómo la mando llamar? La mando llamar así porque estoy usando la sobrecarga del operador más. Ahora vamos a ver la función amiga que implementamos como la sobrecarga del operador menos. Aquí tengo que recibir ambos parámetros porque esta no es una función miembro de la clase, pero al momento que la hice friend, puedo restar directamente las partes reales y las partes imaginarias para obtener el nuevo valor y regresar el nuevo complejo. Y la forma de llamarla es esta. Estas son dos maneras de hacer lo mismo. Si se fijan, la forma de utilizarla aquí es usar el operador tal cual y la puedo hacer como función miembro de la clase o como función amiga de la clase.